para una generación de hombres y mujeres más informada en la historia de la humanidad. La Una, en Grupo Fórmula. Mientras tanto, en radio. Carla Rivera. Buenas tardes, bienvenido al segundo bloque de La Una en Grupo Fórmula. Yo soy Carla Rivera y esto es Mientras Tanto en la radio. Muchísimas gracias por acompañarme, a todos los que nos escuchan y nos ven a través del 103.3 FM de Radio Fórmula, también a todos los que nos ven a través del canal de Telefórmula y claro a todos los que nos sintonizan a través de Facebook Live, donde recuerden me pueden dejar y comentar todas sus opiniones y dudas al respecto de los temas que vamos a platicar a continuación y que leeremos al final de este programa, como todas las semanas. Primero, ¿cuáles son las buenas noticias de esta semana? Bueno, la buena y sorprendente noticia de esta semana es que el dólar ya no ha subido. El dólar, por el contrario a lo que estábamos acostumbrados prácticamente en toda la historia, ahora está bajando en vez de subir como habíamos estado acostumbrados muchos años. Ahora el dólar va a la baja. Esta semana ha registrado números como 19.80 por unidad de dólar. Entonces, pues eso es bastante bueno. Esperemos que siga bajando y que pues se siga fortaleciendo nuestra economía. Esta semana vamos a platicar sobre 3 importantes temas. Vamos a hablar un poco sobre las nuevas declaraciones que dio el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava. También platicaremos sobre esta tendencia de Lord Prepa 10 y cuál es la historia detrás de este video. Y finalmente le estaré platicando un poco sobre el Día Internacional de la Mujer. Vamos con la noticia. La Una. Bueno, y primero vamos a platicar sobre el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, el cual, bueno, pues algunos expertos y hay varios opinólogos han dicho que su único mérito para llegar a este puesto es que es compadre del presidente Enrique Peña Nieto. Recientemente dio una entrevista donde pues deja mucho que desear lo que él comenta. Para empezar, dice que pues no han podido erradicar el hambre en México porque no saben dónde están los pobres. Específicamente dijo una de las razones por las cuales el gobierno federal no ha logrado erradicar el hambre en el país es que cuando la administración actual asumió el poder no sabía dónde se encontraban las personas en esta condición. Es decir, tenemos 7 millones de personas en pobreza alimentaria y el secretario no sabe dónde están, ¿no? Lo cual deberíamos imaginar que, pues, si eres secretario, pues te interesaría conocer este tipo de datos. Lleva 6 meses ya en el cargo. Recordemos que él fue sustituido o nombrado en septiembre del año pasado, cuando se hizo un cambio en el gabinete, donde antes este cargo lo tenía el ahora secretario de Hacienda, Meade. Pero bueno, en 6 meses Miranda Nava no ha podido encontrar a estos 7 millones de pobres en pobreza alimentaria. Entonces, yo no soy secretaria, ni quiero serlo, lo aclaro, pero me imagino, o me pregunto yo, que pues si a mí no me dan una estadística que debe de existir, porque para eso tenemos al INEGI, al Coneval, se destina un presupuesto para conocer este tipo de información en el país, pero el secretario, pues no la tiene. Dice que no le ha llegado, quién sabe dónde estará, pero bueno, no tienes esta información y ¿qué es lo primero que te preguntas? Bueno, pues ¿dónde pueden estar estos pobres, no? ¿Dónde podrán estar? El sentido común a mí me arrojaría que a lo mejor se pueden encontrar en los estados más pobres del país, que históricamente se han encontrado en el sur, llámese Veracruz, Oaxaca, Chiapas, entre otros. Ahí la primera clave, ¿no? Secretario, pues puede empezar a buscar en esos estados. Si no, si esto no le es suficiente, bueno, también es muy importante poder vivimos en grandes ciudades, ¿no? Y en estas ciudades, pues a lo mejor sí, usted va a la esquina y no va a haber pobres, pero falta que recorra media hora. Ahora yo vivo en la Ciudad de México y en la periferia de la Ciudad de México se encuentran pobres, señor secretario. También antes vivía en la ciudad de Guadalajara y a media hora también, ahí en las urbes de la ciudad, en estas orillas, también ahí se encuentran los pobres. Entonces, por favor, que ese no sea un pretexto para no poder erradicar la pobreza alimentaria en nuestro país. Pero ahí no se acabó la historia de esta entrevista. También el secretario dijo: no es fácil entender cómo abatir la pobreza si se piensa que la pobreza se abate regalando millones y millones de despensas. Vale recalcar que esto lo dijo, bueno, pues un funcionario priista, en los cuales su estrategia por muchísimos años ha sido la compra de votos a través de estos regalos, ¿no? Como despensas, dinero, camisas, entre otros regalitos que por ahí sabemos que se guardan en bodegas antes de las elecciones. Ahora,
Hace un par de años, por allá en Veracruz, se encontraron muchas bodegas donde se encontraban miles y miles de artículos, entre ellos despensas que entregaría el PRI, porque se encontraba su logo ahí para estos posibles votantes, ¿no? Entonces, pues es un poco contradictorio que ahora el secretario diga que no es la estrategia evidentemente no lo es, no es una estrategia de entregar despensas, porque pues la despensa ¿cuánto le durará a una familia? Un par de días, una semana cuando mucho, y después se acaba, ¿no? Obviamente se necesitan programas sustanciales con fundamentos reales, con metas a futuro donde sí se pueda medir que se está erradicando este gran problema en México. Pero bueno, finalmente, y algo que le aplaudo a lo que dijo el secretario, fue que ahora la gente tiene más conciencia, tiene un completo conocimiento que es una obligación del Estado federal, estatal y municipal cumplir con los derechos sociales que marca la Constitución, y ya no se dejan engañar por espejitos. Esto lo dijo en referencia a que ahora la gente ya no vota por una simple pues despensa, ¿no? Que ahora sí tiene un voto más consciente, y esto lo reflejan los resultados de las elecciones, de las últimas elecciones intermedias que sucedieron, donde hubo alternancia en 6 estados de la República. Finalmente, pues bueno, esta tampoco ha sido la primera declaración que ha dado el secretario de Desarrollo Social. También hace un par de meses, durante una comparecencia en el Congreso ante nuestros legisladores, pues no supo decir cuántos pobres había en México. Un dato tan sencillo para su cargo, no supo decir. Él dijo que había aproximadamente 7 millones de pobres, cuando en realidad las cifras del Coneval expresan que hay más de 25 millones en nuestro país en esta situación. Entonces, pues ojalá que el secretario pueda encontrar a los pobres en nuestro país y pueda empezar a actuar. Vamos con la siguiente información. Ahora platicamos sobre esta tendencia que sucedió ayer en redes sociales, que fue el hashtag LordPrepa10. Para poder iniciar y para poder platicarles sobre esto, quisiera que producción me ayudara con un video para poder saber de qué le está hablando, por favor. Oye, bienvenido, pásale. Oye, ¿ya estaba haciendo? Ay, ahorita salgo una chingada, vengo cansado, vengo estresado. De puta madre, no te da suficiente dinero para que me tengas todo eso aquí, que esté en orden. No te puedo dormir, ahorita te preparo y esto y lo otro. Ay, rápido, porque todavía te quité y la chingada se me quedó ya. No falta. Ay, pero dices que me dejes una cabecita de... Una cabeza pendeja. Miren, yo no sé ustedes, pero si yo trabajo todo el día, me maté estudiando, ¿sí? Para ganar mi dinero, a mí me dicen eso, me agarro las greñas, me pongo una pinche zarandeada, oye, me pendeja, no voy a hacer nada, por lo menos abre las pinches patas. Si no te gusta agarrar tus pinches mocosos, lávese la cara, ¿qué chingados hacen? Bueno, lo que acabamos de escuchar y ver fue un fragmento de un video que se difundió ayer bastante por diferentes medios digitales, algunos también tradicionales que lo abordaron. En redes sociales este maestro fue apodado por Lord Prepa 10. Así como pueden escuchar, bueno, pues utiliza un discurso misógino y denigrante hacia la mujer, fue lo que se criticó a través de estos medios. Después, más tarde, dio un comunicado la Universidad de Guadalajara. Esto sucedió en la Prepa 10 en Guadalajara. Entonces la UDG también dio un comunicado donde dijo que se harían pues un procedimiento administrativo a este profesor, y más tarde este profesor, cuyo nombre es Ramón Bernal, hace un comunicado a través de su cuenta de Facebook, una carta y un video donde aclara que este video pues es parte de un video más grande donde se aclara en un inicio que dará un ejemplo de cómo es el machismo y cómo es la violencia contra la mujer en nuestro país. Asimismo, en la carta aclara que pues
Él quiere evitar que los alumnos lleguen a ser agresores o agredidos y que conozcan una realidad latente, un problema que se debe erradicar en nuestro país. Entonces, pues son dos versiones bastante distintas. Primero, evidentemente, al ver de entrada este video, pues muchos pensamos qué está sucediendo porque se dan clases de misoginia en una preparatoria, pero después llega la aclaración del maestro Ramón Bernal. Ante esto, bueno, pues hay bastante especulación en torno de lo que sucedió, por qué se difundió el video incompleto, pero pues obviamente el maestro tiene derecho a esclarecer su versión y pues ya nada más queda decir que ojalá que el próximo ejemplo que ponga el maestro Ramón, así como otros profesores, otros hombres y también mujeres que nos están viendo y escuchando, sea no de cómo denigrar, no de cómo lastimar, no de cómo ofender a las mujeres, sino por el contrario, que nos digan cómo respetarlas, cómo buscar la equidad de género en las diferentes áreas que existen en nuestro país, que hay un camino bastante largo por recorrer. Finalmente, platiquemos sobre el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Ya se me está acabando el tiempo, me despido de entrada acá de la tele, de la radio, me quedo en Facebook Live con ustedes un momento, pero solamente antes de irme quiero compartirle algo que publicó Pictoline, un medio digital con gráficos bastante virales en redes de lo que se debe y lo que no se debe hacer este Día de la Mujer. Hoy no se celebra la creación de la cosa más bella de Dios, hoy se conmemora a quienes han luchado por los derechos de las mujeres, hoy no se festeja esos seres incalzables dadores de vida. Hoy se recuerda que a pesar de avances aún hay muchos problemas y son grandes. Muchísimas gracias por acompañarme, que tenga una excelente semana. Yo soy Carla Rivera. Bueno, seguimos en Facebook Live. Les quiero terminar de compartir esta información que, es una imagen que compartió Pictoline, que también dice: hoy no felicitamos a las dueñas de nuestros corazones, hoy nos sumamos para intentar resolver esos problemas, hoy en lugar de regalar rosas o escribir poemas, apoyamos por un mundo más equitativo y justo. Este es pues justo el mensaje que quisiera compartirles hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde no es un festejo, es una conmemoración, donde debemos de pues recordar, debemos de concientizar y debemos de reflexionar qué logros se han tenido a lo largo de la historia en torno a las victorias y también las derrotas que han tenido las mujeres, pero también pensar qué nos falta como país, como sociedad. Evidentemente nos falta aún mucho, y este es un claro ejemplo de lo que platicábamos con el maestro de la preparatoria. Es evidente que existe el machismo y la violencia contra las mujeres y que hay una gran cosificación hacia ellas, en donde en muchos lugares se piensa que solamente sirven para cocinar y para tener relaciones sexuales con sus parejas. Las mujeres mucho más que eso. Entonces yo lo invito a que de verdad reflexione y apoye a su pareja en este día, y que pues veamos dónde estamos parados como nación y hasta dónde queremos llegar. Vamos a leer un poco de sus comentarios en Facebook. Bueno, acá dice: "Cause that stupid and corrupt politician just visited his own family, that's why he couldn't see poor people." Bueno, lo que nos escribió es que este político corrupto y estúpido solamente visita a su propia familia, es por eso que no puede encontrar a los pobres en el país. A ver, pongan en los comentarios cómo le sugieren a Luis Enrique Miranda Nava que encuentre a los pobres en nuestro país. Después David dice: en México se debe dejar de hacer programas en las que se les regala algo a la gente, se deben de hacer programas profundos que le den empleo a la población. Totalmente de acuerdo. El problema es que también pues en México hemos acostumbrado a la gente que pues hay que regalarle cosas y que todo debe tener un beneficio inmediato, ¿no? Entonces, cuando tú intentas hacer un programa, y créanme que lo conozco porque he estado en diferentes estados de la República con diversas organizaciones o asociaciones que buscan exactamente esto, proveer de herramientas a la gente para que tengan un beneficio al mediano plazo, llámese agricultura, ganado, pesca u otro, pues la gente, los campesinos, hombres, mujeres, dicen: es que eso a mí no me da porque yo debo de tener un beneficio ya la siguiente semana, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a esperar? ¿Cómo mi familia va a esperar para comer 3-4 meses? Entonces, es un problema bastante complejo. Evidentemente, la pobreza no se va a resolver regalando despensas, pero sí hay que pensar cómo poder ofrecerle herramientas a los mexicanos para que pues puedan
justo a través de esto, de un empleo, de un oficio, pues tener un estilo de vida decente sin tener que sacrificar semanas sin comer, ¿no? Porque también recordemos que hay muchos mexicanos que viven al día, ¿no? Entonces ese es un gran problema que nuestras autoridades evidentemente no han sabido cómo llevar. Después dice Augusto, me gusta este formato, felicidades, muchísimas gracias Augusto. Dice Ever, siempre en los videos que publica no son completos. No es una fórmula, por llamarlo de esa manera. Siempre pues hay cosas que están completas, otras que no. Este fue el caso desafortunado que no estaba completo y que pues ahí hubo varios que lincharon a este maestro. Evidentemente pues era demasiado apasionado en su discurso, ¿no? De cómo hablaba sobre la mujer y de qué llegaba y decía cada vez que entraba a su casa. Entonces era pues a mi parecer bastante creíble lo que decía, ¿no? Es bastante buen actor, conoce perfectamente el problema. Sí, era un ejemplo, pero pues ojalá que muchos mexicanos, ¿no? Sabemos cómo es la violencia, sabemos del machismo. Entonces no hay que poner más ejemplos de eso, hagamos lo contrario. Digamos cómo sí se debe tratar a una mujer, cómo se le debe respetar, cómo se debe convivir con ella, ¿no? Fray dice, no hay que creer de inmediato todas las noticias que aparecen en redes sociales, muchas no son del todo ciertas, totalmente de acuerdo, hay que verificar la información. Andrés Gutiérrez, yo la respeto y a ti te amo, muchísimas gracias Andrés, respeten a todas las mujeres, por favor. David, pues debe ser parejo, ¿no? Así como se debe enseñar al hombre a respetar a la mujer, también al hombre, el hombre también sufre este tipo de maltratos, totalmente de acuerdo David, ¿no? O sea, las mujeres no somos las únicas víctimas de violencia de diferentes aspectos, porque no solamente existe una violencia verbal, también es sexual, física, emocional, económica. Sin embargo, en esta realidad, en este país, las que llevan las de perder son las mujeres. No quiero decir que la violencia contra los hombres no exista, también está ahí. Sin embargo, las cifras contra la violencia contra mujeres pues es mayor. Pero sí, totalmente de acuerdo, debemos respetarnos mutuamente. Somos una sociedad que debe aprender a convivir y de respetarse el uno al otro. Y no solamente con estos géneros ya preconcebidos como mujer y hombre, también existen otras personas en nuestra sociedad, los gays, ¿no? Que también merecen nuestro respeto y también tienen derechos, ¿no? Y eso creo que es bastante importante. También somos el segundo país con más violencia hacia la comunidad LGTB. Él dice, pues mira, aquí todos tenemos derecho y nadie es culpable o inocente hasta que se demuestre lo contrario. Georgina, es más fácil difamar que decir la verdad, vende más el morbo, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo, pero es importante dar ambas versiones de lo que sucedió y así como pues el alumno que difundió el video tenía su versión, pues también el maestro dio a conocer la suya y es totalmente válido y todos tenemos derecho a hacer eso, tener un derecho de réplica. Plaza Cata dice saludos desde Chile, muchísimos saludos hasta allá. Roberto Tapia también dice te amo, muchísimas gracias Roberto. Diana, deberías tener la media hora, pues ojalá que sí nos llegan a dar media hora eventualmente. Paul, hola, muchos saludos Paul. Luis David dice, el machismo de verdad que es un problema alarmante en nuestro país. Sí, y yo creo que, bueno, el año pasado hubo un ejercicio bastante interesante en redes sociales donde se hablaba del primer acoso que sufrían las mujeres, no solamente en México, en Latinoamérica, y creo que fue un ejercicio que se replicó por todo el mundo y era alarmante la cantidad de casos que existen en el mundo, específicamente en México, ¿no? Yo soy mujer, he vivido, claro, acoso sexual creo que desde que estoy en la secundaria o algo así, entonces es algo que es constante, que se vive prácticamente todos los días en las calles, en el transporte público, en un trabajo, ¿no? Entonces ojalá que busquemos y luchemos por este respeto y equidad. Antonio, siempre bella, gracias. Andrés, bueno, están peleando aquí. Roberto dice, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Carla, mucho gusto Roberto. Denise, primera vez que te veo por televisión, pues ojalá no sea la última, te esperamos acá todos los miércoles a la 1:15. Nali dice saludos desde Tampico, saludos hasta allá, saludos desde Chicago, muchos saludos. Dice Antonio, ¿alguna forma de hacer entender que el feminismo no es lo correcto? Bueno, yo no soy la persona adecuada para contestar eso. Creo que Plaqueta está mucho más preparada para tener este tipo de respuestas. El feminismo, bueno, es una corriente bastante amplia, ¿no? Con diversos ángulos y desde pues también rangos, ¿no? Hay quienes son muy extremistas, hay quienes no tanto. Creo que falta mucho conocimiento sobre el feminismo, sobre todo en México.
tan solo la semana pasada hubo esta gran polémica con unas fotos de Emma Watson, que es una gran promotora del feminismo, y por salir topless en una publicación de una revista y le dijeron que era una falsa y una hipócrita. Después ella dijo que el feminismo no es un palo con el que se golpea a otra mujer, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces creo que la primera clave o lo primero que debemos de conocer del feminismo es que es algo que no sirve para estar, perdón por la palabra, jodiendo a la otra mujer que tenemos al lado, ¿no? Entonces simplemente es apoyo, y creo que a veces eso a las mujeres nos falta bastante. Dice Rafael que se baje de su carro y camine en las calles del barrio. Sí, de hecho, la Secretaría de Desarrollo Social, ahí por atrásito hay bastante pobreza, hay muchos indigentes, ahí puede ser una clave, secretario, si nos está viendo, por favor. Hágale caso al señor. Que dice Saúl que salga a su escritorio a la calle, ahí están los pobres. También bastante cierto. Creo que no hace falta tanto para saber dónde están. Cuando hice el ejercicio del salario mínimo el año pasado, y llegué a la conclusión de que la pobreza está a la vuelta de donde estemos, no importa dónde sea, ¿no? En la esquina, afuera de su casa, ¿no? Está bastante cerca, más cerca de lo que creemos. Dice Víctor que no use su auto por una semana y se encontrará un montón de gente normal en el camión. Normal igual a pobre en México. Lamentablemente pues, es una realidad. Ojalá que también utilice el transporte público el señor secretario. De Gabo dice: la gente espera la ayuda, el mejor negocio del gobierno se llama Procampo. Sí, lamentablemente es lo que digo, o sea, históricamente hemos estado expensas diversos grupos sociales, sectores sociales, a que el gobierno dé, ¿no? Y eventualmente eso se está acabando. Entonces debe haber una transformación y una regeneración total de todos estos programas sociales que sean benéficos, tratando al corto y mediano plazo para los millones de mexicanos que se encuentran en esa situación. Dice Jorge, tan sencillo que salga de su casa para que haya los pobres. Es que sí, o sea, no es tan difícil. Al final, cuando escuchamos estas declaraciones, es que no sé dónde están. A veces es increíble que puedan decir este tipo de cosas. Moni dice, el problema también es el pueblo, no solo los políticos. Necesitamos ser más abiertos y dejar de juzgar para poder dar empleo. Totalmente de acuerdo. José, saludos, qué buena información, muchas gracias. Jorge, saludos. David, pues no hay de qué, muchísimas gracias por acompañarme. Saludos desde Querétaro. Saludos desde Yucatán, aquí también hay pobreza, mándenlo para acá. Sí, o sea, podemos ir a cualquier estado de la república, yo lo acompaño, señor secretario, y le aseguro que vamos a encontrar pobres. Jesús, saludos desde Acapulco. Elber, no tengo video. Marco, ¿por qué el dólar está bajando? Bueno, es una especulación de la bolsa, ¿no? Desde la llegada de Trump no ha habido pues algo bastante estable, y por el contrario ha bajado por todas estas declaraciones donde los inversionistas sacan su dinero a Estados Unidos cada vez que tuitea o dice algo irracional. Entonces pues hay como un desbalance, eso perjudica al dólar y nos beneficia en consecuencia a nosotros. Ángelus, está de moda que nuestros trabajadores, los servidores públicos, respondan con tonterías e ineptitudes. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto? Pues más que una moda ha sido como ya una costumbre, ¿no? Yo me acuerdo desde hace años que dicen cada cosa. Dice Gerson, feliz día desde Ecuador, saludos desde San Lorenzo, Tlacotepec, gracias por mantenernos bien informados, saludos desde Cuernavaca, felicidades. Eso de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario es discutible, como el caso de los indígenas que se detuvieron por un delito que no se cometió. Bueno, eso era antes, ahora se cambió el sistema penal, me parece que así es el término, en donde ahora ya no se tiene que demostrar justo eso, ¿no? Ahora tenemos un sistema más parecido al norteamericano. Antes sí, era como, pues eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces había una gran cantidad de inocentes en nuestras cárceles, se hace esta modificación al sistema y bueno, ahora se tiene que probar lo contrario. Vamos a ver cómo funciona. Alberto, saludos desde Jalapa. Juan, saludos desde Atlanta. Saludos Torreón. Muy interesantes comentarios, muchísimas gracias. Uy, hay muchos comentarios todavía. Saludos desde La Jornada, Miguel. Deberíamos de ver también cuánto el gobierno le da a los políticos. Se les regresa un porcentaje muy bajo al pueblo con programas sociales. Sí, ese es otro gran problema, ¿no? A veces se destina X presupuesto que se hace público para los programas sociales y después nos enteramos que ese dinero no llegó a lo que se pretendía, ¿no? Que se desvió, que quedó quién sabe dónde, que desapareció, que lo escondieron.
el pretexto que usted quiera. Entonces, bueno, esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo miércoles en Mientras Tanto en la radio. La Una.